Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que para muchos de ustedes es pura chispa y emoción, un tema que ha generado muchísimas conversaciones, especulaciones y sobre todo, un cariño inmenso por parte de sus seguidores. Vamos a hablar de una conexión que según muchos, lo explica todo. Y si ya han leído el título o tienen una idea de quiénes son los protagonistas, saben perfectamente que estamos hablando de Kerem Bürsin, Hande Erçel y esa mística que rodea su relación, esa que muchos sienten que va más allá de lo que vemos en pantalla. Antes de que nos lancemos de lleno en este fascinante universo, quiero pedirles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es un gesto pequeñito para ustedes, pero significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que esperamos les encante. Y además activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque tenemos muchas cosas interesantes preparadas. Así que con esa introducción cálida lista, prepárense para un viaje. Vamos a desgranar esa conexión especial entre Kerem y Hande analizando no solo lo que vemos en las redes sociales, en sus entrevistas, en las alfombras rojas, sino también esa chispa, esa energía que muchos creen que trasciende la ficción para convertirse en algo real, algo palpable. ¿Qué es lo que hace que su química sea tan magnética? ¿Es solo el guión, la dirección, la magia de la actuación? ¿O hay algo más profundo, algo que solo ellos dos entienden? Cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, inevitablemente pensamos en Senkalkapm, o Lofis in the Air como se le conoció en muchos lugares. Esta telenovela turca se convirtió en un fenómeno global, cautivando a audiencias de todas partes del mundo. Y si bien la historia de amor entre Serkan y Eda era el motor principal, no podemos negar que la magia que Kerem y Hande aportaron a sus personajes elevó la serie a otro nivel. La forma en que se miraban, la manera en que sus diálogos fluían, la complicidad que transmitían, todo eso hizo que el público se enamorara no solo de la pareja ficticia, sino también de la pareja de actores. Desde los primeros episodios, se notaba una conexión especial. Era algo que se sentía en el aire, una vibra que traspasaba la pantalla. Sus risas parecían genuinas, sus miradas contenían historias no contadas, y la química en las escenas románticas era simplemente innegable. Los fans no tardaron en darse cuenta de esta sintonía y empezaron a especular, a desear, a creer que lo que veíamos era más que actuación. Y es ahí donde entra esa frase que da título a nuestro vídeo: Kerem Bürsin, Hande y yo tenemos una conexión que lo explica todo. Porque muchos fans al verlos juntos, sentían que esa conexión era tan fuerte, tan auténtica, que explicaba por sí sola el éxito de la serie y la devoción de su público. Analicemos por qué esta conexión resonó tanto. En primer lugar, ambos son actores talentosos y carismáticos por derecho propio. Kerem Bürsin aporta una intensidad y una profundidad a sus personajes que es fascinante. Su habilidad para expresar emociones complejas con solo una mirada o un gesto es notable. Por otro lado, Hande Erçel irradia una luz, una frescura y una dulzura que la hacen increíblemente relatable y caeable. Cuando juntas a dos personas con este calibre de talento y carisma, la alquimia es prácticamente inevitable. Pero, ¿qué más hay? La forma en que se apoyaban mutuamente en las entrevistas. Recuerdo verlos promocionando la serie, y siempre se referían el uno al otro con respeto y admiración. Kerem a menudo elogiaba la profesionalidad y el talento de Hande, y Hande correspondía con palabras de aprecio por el apoyo y la dedicación de Kerem. Esa camaradería, ese respeto mutuo, es algo que se percibe y que construye una base sólida, incluso si solo fuera una amistad profesional. Luego están esos momentos que se hicieron virales. Las bromas en el set, las papas que se tiraban, las coreografías improvisadas, los momentos de descanso donde compartían risas y confidencias. Todo esto alimentó la narrativa de que su conexión era algo más. Los fans se volvieron detectives, analizando cada foto, cada vídeo, cada tuit. Cualquier indicio, por pequeño que fuera, era motivo de celebración y de más especulaciones. Y no podemos olvidar la influencia de las redes sociales. En la era digital, la interacción entre celebridades y fans es más directa que nunca. Kerem y Hande, al ser muy activos en plataformas como Instagram, nos dieron vistazos a su vida, a su día a día, a su interacción. Y esas interacciones, vistas a través del prisma de la química que mostraban en la serie, se volvieron aún más significativas.
Cada me gusta, cada comentario mutuo, cada foto juntos, era una pieza más en el rompecabezas para los fans que buscaban confirmar esa conexión especial. Ahora, es crucia. Hablar de la diferencia entre la vida profesional y la personal. Es fácil caer en la trampa de confundir la ficción con la realidad, especialmente cuando la actuación es tan convincente. Los actores son profesionales que se entregan a sus personajes, y la química que desarrollan en pantalla es a menudo el resultado de un trabajo arduo, de entendimiento de los personajes y de una buena dirección. Sin embargo, con Kerem y Hande muchos sintieron que había una autenticidad que trascendía lo meramente profesional. Hemos visto a muchos actores desarrollar una química increíble en pantalla, pero no todos logran mantener esa conexión fuera de los focos. Lo que hizo especial a Kerem y Hande fue esa aparente continuidad de esa energía, de esa complicidad, incluso después de que las cámaras dejaban de grabar. Sus interacciones en eventos públicos, sus apariciones juntos, siempre tenían esa chispa, esa comodidad mutua que muchos interpretaron como una señal clara de algo más profundo. La narrativa de ellos son perfectos el uno para el otro se consolidó rápidamente. Los fans crearon sus propios apodos para ellos, sus propias historias sobre cómo se conocieron, cómo se enamoraron. Era un fenómeno de fandom muy poderoso, impulsado por el deseo de ver a dos personas que parecían tenerlo todo, tanto personal como profesionalmente, juntas en la vida real. Ahora, ¿qué significa esa frase que da título a nuestro vídeo? Kerem Bürsin, Hande y yo tenemos una conexión que lo explica todo. Para muchos fans, esa conexión es la clave. Explica por qué la serie fue un éxito tan rotundo. Explica por qué se generó un fandom tan leal y apasionado. Explica por qué incluso después de que la serie terminó, la gente sigue hablando de ellos, sigue deseando verlos juntos, sigue creyendo en la magia de su vínculo. Es interesante analizar cómo esta conexión se ha manifestado a lo largo del tiempo. Incluso después de que su relación, tal como la conocíamos, llegara a su fin, la admiración mutua y el respeto profesional entre Kerem y Hande parecieron permanecer. Hemos visto a ambos seguir caminos exitosos en sus carreras, y cuando se han referido el uno al otro en entrevistas, lo han hecho con calidez y positividad. Esto para muchos es una prueba de que la conexión, aunque haya evolucionado, sigue siendo un hilo conductor. Y ahí es donde entra el yo en la frase. Kerem Bürsin, Hande y yo. Este yo representa al fan, al espectador que se ha involucrado emocionalmente con esta historia. El fan que ha invertido su tiempo, su energía y su cariño en seguir la trayectoria de Kerem y Hande. El fan que siente que conoce a estas dos personalidades, que ha vibrado con sus éxitos y que ha anhelado su felicidad. Para ese fan, la conexión entre Kerem y Hande no es solo algo que observan, es algo que sienten, que viven y que, de alguna manera, se integra en su propia experiencia. Es la sensación de que al verlos juntos, se abre una ventana a algo genuino, algo inspirador, algo que da esperanza. Pensemos en el poder de la conexión humana. En la forma en que buscamos en las relaciones de los demás un reflejo de nuestras propias esperanzas y deseos. Kerem y Hande, con su carisma y la química que compartieron, se convirtieron en un ideal para muchos. Un ideal de amor, de compañerismo, de éxito. Y cuando esa conexión parece tan palpable, es natural que uno quiera creer que lo explica todo. Explica la magia de la serie, la fuerza del fandom y quizás, solo quizás, un vínculo que va más allá de lo que podemos ver. La forma en que su relación, tanto profesional como personal, ha sido documentada y comentada por los medios y los fans es fascinante. Cada aparición pública, cada viaje que han hecho juntos, cada rumor que ha surgido, ha sido analizado al milímetro. Y en medio de toda esa vorágine, lo que prevalece es esa sensación de que hay algo especial entre ellos, algo que va más allá de las apariencias. Y es que, seamos honestos, la industria del entretenimiento puede ser muy artificial. A veces las relaciones parecen orquestadas, las sonrisas forzadas, los gestos calculados. Por eso, cuando aparece una pareja como Kerem y Hande con esa química que parece tan natural y esa complicidad tan evidente, es un soplo de aire fresco. Es fácil enamorarse de esa autenticidad percibida. Además, el hecho de que ambos hayan logrado carreras tan sólidas individualmente después de su tiempo juntos en la serie, dice mucho de su profesionalismo y de su talento. Pero a pesar de sus caminos separados, el recuerdo de esa conexión especial sigue vivo en la mente de muchos fans. Y es ese recuerdo el que alimenta la conversación, el que mantiene viva la llama de la especulación y el afecto. ¿Qué podemos aprender de todo esto?
Creo que podemos aprender sobre el poder del carisma, sobre la importancia de la química en la pantalla, y sobre cómo los fans se involucran emocionalmente con las vidas de las celebridades. Pero sobre todo podemos aprender sobre la búsqueda humana de conexiones genuinas, de historias que nos inspiren, de personas que a través de sus interacciones nos hacen sentir algo. La frase Kerem Bürsin Hande y yo tenemos una conexión que lo explica todo, resume perfectamente ese sentimiento. Es el reconocimiento por parte del fan de que hay algo más, algo que trasciende las explicaciones lógicas. Es la validación de sus propios sentimientos, de su propia intuición. Es la creencia de que en ese nexo entre Kerem y Hande hay una verdad que resuena con ellos a un nivel más profundo. Y mientras vemos cómo evolucionan sus carreras y sus vidas, siempre habrá una parte de nosotros, de los fans, que recordará esa conexión que lo explicó todo. Esa magia que nació en el set, que se extendió por las redes sociales y que se instaló en el corazón de millones de seguidores. Es un testimonio del poder de la actuación, del magnetismo de dos estrellas brillantes, y de la forma en que nuestras propias emociones y deseos se entrelazan con las vidas de aquellos a quienes admiramos. Así que, para resumir nuestro viaje de hoy, hemos explorado esa conexión mística y palpable entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado cómo su química en Senkalkam cautivó al mundo, cómo las redes sociales alimentaron las especulaciones, y cómo, para muchos fans, esa conexión es la clave que explica el fenómeno que los rodea. Hemos reflexionado sobre la diferencia entre la ficción y la realidad, sobre el poder de la admiración mutua y sobre cómo nuestras propias expectativas dan forma a nuestra percepción de las relaciones de los demás. La frase Kerem Bürsin Hande y yo tenemos una conexión que lo explica todo, encapsula esa creencia colectiva, esa sensación de que hay algo más, algo genuino, que resuena a un nivel emocional profundo. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan fascinante como a mí. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme hoy, por dedicar su tiempo a ver este vídeo, y a ser parte de esta conversación. Su compañía significa muchísimo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay una conexión especial entre Kerem y Hande que lo explica todo? ¿Qué es lo que más les cautivó de ellos como pareja en la serie? ¿Han sentido ustedes mismos esa chispa que tantos mencionan? Déjenme sus opiniones, sus experiencias y sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante o entretenido, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que el canal crezca. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, con cualquiera que pueda disfrutar de esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.